Perfecto, pues estamos listos para comenzar con la presentación que les tenemos preparada para platicar sobre los resultados de la industria el año pasado. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Es un gusto pues poderlos saludar y bueno, platicarles cuáles son los resultados de la industria que tuvimos en el 2024. Yo estoy muy contenta pues de poderles informar que la industria del seguro sigue siendo muy sólida, sigue mostrando su fortaleza y bueno, pues esto ayuda muchísimo pues al desarrollo también económico de nuestro país. No, durante el 2024 nuestro sector siguió siendo el tercer inversionista institucional más relevante del país, después de las Afores y de las sociedades de inversión. También comentarles que durante el 2024 las aseguradoras entregaron 62,104 millones de pesos a sus asegurados. Bueno, otro dato que también es muy relevante para hablar de la importancia del sector es que cuando sumamos todo el monto asegurado, es decir, todas las sumas aseguradas que tienen las compañías de seguros que están asociadas a la AMIS, esta cifra llega a 345,6 billones de pesos, es decir, casi 13 veces el Producto Interno Bruto de México. Con esto, pues nos damos cuenta de la relevancia y de la fortaleza que tiene nuestro sector. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de la solidez del sector asegurador, siempre es muy importante pues ver qué tan solvente es este sector, qué tan sólido es, qué pues tan fuerte es para poder enfrentar tanto las situaciones esperadas como aquellas situaciones que pudieran ser algún riesgo no esperado, cualquier desviación que pudieran tener estas compañías. Y por ello, las compañías de seguros cuentan con un capital para respaldar siempre sus operaciones. Y lo que podemos ver es que al cierre del 2024, todos estos activos que respaldan las responsabilidades de las compañías y todo aquello que pudieran enfrentar, pues supera en 3,5 veces el monto requerido por la legislación mexicana. ¿Sí? Esta cifra supera los 160,000 millones de pesos. Y bueno, pues ustedes podrán ver a lo largo de los últimos años, este factor ha estado por arriba del 3, arriba de 3 veces, y esto pues nos ha permitido enfrentar con muchísima solidez riesgos tales como el COVID-19 y otro tipo de eventos, eventos de la naturaleza, catastróficos, como fue Otis, John, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, el sector sigue siendo sólido y sigue estando pues muy fuerte, pues para seguir atendiendo todas estas responsabilidades. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Bueno, cuando hablamos de la solidez del sector, es muy importante también darnos cuenta de cuál es el monto que tienen de reservas técnicas. ¿Y por qué? Porque las reservas técnicas al final se constituyen o se conforman con las primas que reciben las compañías, con el costo de los seguros, ¿no? Entonces, al cierre del año pasado, las reservas técnicas de la industria fueron de 2,1 billones de pesos, lo que representa un incremento de 15,9% con respecto al 2023. Y bueno, es bien interesante señalar porque estas reservas finalmente pues son con las que las compañías hacen frente a las reclamaciones que reciben. De estas reservas, el 73,1% corresponde a las pólizas tradicionales, mientras que el restante corresponde a pensiones de la seguridad social. Y ustedes recuerdan, esto es muy relevante porque las compañías de seguros, a partir de 1997, se han conformado o como pagadoras de las pensiones
de los trabajadores. Entonces, las reservas que tienen para hacer frente a esta responsabilidad, pues son prácticamente pues un 26%, 27%, un porcentaje ya muy relevante y pues realmente pues también demuestra la relevancia que tienen las aseguradoras como parte pues, de este pago y de este compromiso social. Si me ayudan con la siguiente. Fíjense que esta diapositiva también es muy interesante. El monto que pagó el sector asegurador el año pasado fue de 521,717 millones de pesos, prácticamente 522,000, que es lo que estamos mostrando en esta gráfica, lo que significó un aumento de 5,2% con respecto al 2023. Pueden ustedes ver que el ramo de vida es en el que tenemos un monto mucho más alto. Se pagaron poco más de 204,000 millones de pesos, con un incremento respecto al año anterior de 15,6%. Mientras que, por ejemplo, el ramo de accidentes y enfermedades, ustedes también lo pueden ver aquí, que abarca todo lo que tiene que ver con la salud, incluye pues, los ramos de salud, accidentes personales y gastos médicos. También las compañías pagaron 122,279 millones de pesos, es decir, 15,4% más con respecto al monto que se había pagado en 2023. Como pueden ver, este segmento pues fue el segundo en relevancia durante el año pasado. Y podemos ver también el ramo de automóviles. Durante el 2024 se pagaron 114,279 millones de pesos, es decir, 13,5% más que lo que se pagó durante el 2023. Si me ayudan con la siguiente, aquí podemos ver al cuarto trimestre del 2024 a cuánto ascendieron las primas que recolectó el sector asegurador. Y estas primas sumaron 909,000 millones de pesos. Es también interesante destacar que el sector recibió primas por 909,000 millones de pesos que representaron un incremento de 17% con respecto al 2023. En el segmento de vida, que es muy relevante y que yo también les diría que vale la pena destacar. Ustedes dirán, oye, ¿y a qué se debe? No, pues inflación, no sé qué. Fíjense que el incremento que destaca aquí es el de las primas directas del ramo de vida, que crecieron cerca del 20% para superar 355,000 millones de pesos. Y el ramo de vida es un ramo que tradicionalmente, pues no se ve influenciado ni por inflación ni por nada. Aquí las personas son las que eligen sus sumas aseguradas, pueden elegirlas pues, en función del tipo de moneda con el que ellos quisieran tener una suma asegurada. Puede estar indexada a la inflación, pero no necesariamente. Entonces, puede estar reflejada en moneda nacional, en dólares, etcétera. Y lo que nosotros hemos visto es que ha habido un incremento y una mayor conciencia también por estar asegurados y por tener o adquirir cualquiera de los distintos productos que ya les he platicado en otras conferencias de prensa, ¿sí? Algunos productos que pudieran estar ligados no necesariamente al fallecimiento, sino también pues a otro tipo de productos que pudieran tener algún componente de ahorro, como pueden ser las becas educacionales, ¿no? Que pues en caso de que los papás llegaran a faltar, pues el hijo tendría garantizado esto. O algunos otros productos que pueden también estar ligados pues a la vejez o a enfrentar cualquier otro tipo de situación. Fíjense, este segmento, y lo vuelvo a destacar,
creció 19.8% con respecto al año inmediato anterior. Después destacaría, por ejemplo, las pólizas de accidentes y enfermedades. El monto recibido por concepto de primas directas fue de 169.654 millones de pesos, un alza de 14% con respecto a lo recibido durante el 2023. Este dato también es interesante porque finalmente cuando una economía es mucho más madura, pues las personas utilizan mucho más los seguros de vida. Y aquí podemos ver que una proporción muy relevante, pues está conformada por estos seguros de personas, tanto vida como accidentes y enfermedades. Y podemos ver también que el ramo que experimentó un mayor crecimiento en primas directas, cuando vemos la parte de daños, fue el de automóviles, que tuvo un incremento de 26.2% durante el 2024. Entonces, si ustedes ven, podemos sin duda alguna ver que es un mercado muy dinámico. Afortunadamente, el sector asegurador, cuando la economía va creciendo, ¿sí? El sector asegurador crece 2 o 3 veces más que lo que crece la economía en su conjunto. Eso también, pues, permite ver los resultados que les estamos mostrando. En cuanto a las coberturas, si me ayudan con la siguiente lámina, me gustaría platicarles, en cuanto a las coberturas por ramo, el 41.3% está conformado por pólizas de vida. En el lado izquierdo vemos los resultados del 2024. Y después de vida, los seguros para automóvil son los que tienen una participación más relevante, 21.3%, mientras que las pólizas de accidentes y enfermedades representaron el 18.7% del total. Si ustedes se dan cuenta y sumamos personas, lo que sería vida, pensiones y accidentes y enfermedades, pues nos estamos dando cuenta que traemos una participación por encima del 60%. Y era lo que yo les decía cuando hablaba de un mercado mucho más maduro, ¿no? Traemos 64.2% de participación en los seguros para atender las necesidades de las personas, como son los seguros de vida, gastos médicos y pensiones. Si me ayudan con la siguiente, esta diapositiva también es muy interesante. Vamos a ver de manera particular los seguros de accidentes y enfermedades, que registraron un incremento en primas del 14% durante el 2024. Y aquí está separado por los distintos ramos o seguros que lo conforman. Podemos ver que el ramo de gastos médicos es el que mayor peso tiene, con 93% del total de las primas. Las primas dentro de este segmento sumaron 158.266 millones de pesos, un monto 13.9% mayor al que observábamos en el 2023. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, y bueno, ustedes recuerdan las cifras que les acabo de presentar. También es muy importante ver cuál es el monto de siniestros que está asociado pues a esta operación de accidentes y enfermedades, que tiene accidentes personales, gastos médicos y salud. Y podemos apreciar que durante el 2024, en general, en accidentes y enfermedades se pagaron 122.278 millones de pesos en este ramo, un monto 15.3% mayor al pagado durante el 2023. Y en el caso específico de gastos médicos, las aseguradoras pagaron a sus usuarios 117.437 millones de pesos, es decir, un monto 15.6% más alto con respecto a lo pagado durante el 2023. Entonces, bueno, podemos apreciar
sin duda alguna, pues que es uno de los ramos mucho más dinámicos y que también pues tiene un impacto interesante en cuanto al monto que se le paga a nuestros asegurados. Si me ayudan con la siguiente. Se ha hablado también mucho de los seguros de gastos médicos. En particular, pues yo quisiera aprovechar esta conferencia de prensa para ofrecerles algunos detalles que a veces se nos pierden el comportamiento de gastos médicos. Un ramo, pues que en los últimos años no ha generado utilidad operativa e incluso, pues hemos llegado a ver años con pérdidas operativas en el ramo, como sucedió, por ejemplo, en el 2021 que pues el índice combinado, que quiere decir cuántos son los gastos de la compañía en relación a la prima directa, pues podemos ver que fue de 105%, es decir, eh, gastó más que lo que recibió en primas. En el 2024 volvemos a tener una pérdida operativa del 1%. Esto es interesante y en los años en los que se ha tenido alguna utilidad, pues vemos que la utilidad operativa es de 2%, 1%. Y cuando hablo de utilidad operativa, pues a lo que me estoy refiriendo es que efectivamente las compañías cuando reciben la prima la pueden invertir. Podría generarse alguna ganancia por algún interés por haber invertido correctamente. Eso puede hacer que ligeramente eh, mejore un poquito el resultado de gastos médicos. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí, pues es finalmente una situación que se puede tornar complicada, como lo hemos visto en los últimos años. Es un ramo en el que constantemente, pues las compañías tienen que estar valorando adecuadamente cuál es, pues, el gasto y la siniestralidad que están enfrentando. Algunos me dirían, oye, ¿y por qué siguen las compañías ofreciendo esto? Finalmente, las compañías de seguros entendemos también el papel social que tiene el seguro. Tiene un rol social muy importante. Y también yo les diría, cuando tenemos empresas multiramo, un cliente necesita también tener todas las coberturas. Una cobertura muy relevante, como hemos visto, es la de gastos médicos y por eso las compañías todo el tiempo pues siguen tratando de ir nivelando estos resultados y obtener pues al final una sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y bueno, pues estos son los resultados y ahí van, ¿no? Más o menos, con índices combinados pues cercanos al 100%. Si me ayudan con la siguiente lámina, cuando hablamos del seguro de gastos médicos y de este papel o de este rol o compromiso social que tienen las aseguradoras, pues también nos damos cuenta que el seguro de gastos médicos cuenta ha asegurado en los últimos años, ustedes vean, en 2013 teníamos alrededor de 8.300.084 asegurados y hemos visto cómo después de la pandemia este número pues también ha venido creciendo de manera sistemática. En el 2023 tenemos asegurados más de 13 millones de personas. Entonces, esto sin duda lo que nos señala es que la cantidad de personas aseguradas con una póliza de gastos médicos ha aumentado cerca del 56% en los últimos 10 años. Es importante que, pues, está creciendo, no solamente aumenta el número de personas aseguradas, sino que también, si lo comparamos con respecto a la población asegurada, pues hemos tenido incrementos
de 8% en el 2013 a poco más del 10% en el 2023. Es decir, poco a poco se está viendo cómo vamos tratando de cerrar esta brecha de aseguramiento. Nos encantaría que esto se hiciera mucho más rápido, pero bueno, pues ya también les he platicado un poco de pues las dificultades para poder hacer crecer este tipo de ramos. Si me ayudan con la siguiente, aquí también les quiero platicar sobre un ramo muy relevante. Las primas directas de vida ascienden a 376 mil millones de pesos. Durante el 2024, pues este ramo siguió siendo como que muy, muy relevante. Fíjense que el 74% de las primas del ramo corresponde a los seguros de vida individual, mientras el resto corresponde a grupo y colectivo, que son, más bien yo diría a grupo, que son aquellas pólizas que están otorgadas por el empleador a las personas que trabajan en la empresa. Si me ayudan con la siguiente, aquí también lo que les puedo decir es, eh, viendo que la parte de vida individual es la más relevante y que también la parte de vida individual es la que las personas eligen de manera voluntaria, es decir, no son las que te otorga la empresa, al igual que en el seguro de gastos médicos, afortunadamente podemos ver que a lo largo de los últimos 10 años ha venido incrementándose de manera muy importante el número de personas aseguradas de manera individual. Desde el 2013, la cantidad de mexicanos que teníamos con un seguro de vida ha aumentado, podríamos decir, poco más del 50% al pasar de 7.9 millones de pesos, de millones de personas, discúlpenme, a más de 12 millones en el 2023. Entonces, bueno, pues son buenas noticias para ir cerrando esta brecha de aseguramiento. Tenemos que seguir trabajando en generar mucha mayor conciencia y en ir también pues abriendo algunos otros espacios para tener más seguros. En el caso de los seguros de autos, que también vemos que tienen un lugar preponderante dentro de los seguros en general y particularmente dentro de los seguros de daños, el año pasado las primas directas de automóviles crecieron 26%. La mayor parte de estas primas corresponde a vehículos ligeros de autos residentes en México. En el caso de los camiones, las primas directas aumentaron 29.2%. El monto de estas primas para residentes fue de 118,102 millones de pesos, mientras que para camiones ascendió a 68,299 millones de pesos. Si me ayudan con la siguiente, aquí podemos ver en el caso ya de primas directas de daños sin considerar automóviles, las primas avanzaron 7% en comparación con el 2023. El monto total de las primas ascendió a 131,819 millones de pesos y podemos ver dentro de todo esto los ramos que más peso tuvieron fueron afortunadamente los riesgos catastróficos con 29,395 millones de pesos. Y lo digo porque afortunadamente, pues porque vamos avanzando también poco más, cada vez más en generar conciencia en estar asegurados. Y digo, tristemente, daños como riesgos y los daños generados, por ejemplo, por John, pues nos recuerdan que debemos tener un seguro, pero también los sismos. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando poco a poco y tenemos, por otro lado, separado aquí el ramo de incendio con 29,084 millones de pesos. Incendio tiene también una participación en cuanto a en cuanto a los ramos de daños sin autos muy relevante y bueno, pues también podemos ver que tienen pesos interesantes, riesgos catastróficos, de todo esto
participa con 22.2% del total, incendio con un 22%. Entonces, pues son ramos a los que también les debemos de poner mucha atención. Si me ayudan con la siguiente. Y bueno, cuando vemos a lo largo de la historia, a lo largo de todos estos años, cuáles han sido pues los riesgos más relevantes, los eventos más relevantes que ha enfrentado el sector. Pues algo que quisiera yo destacar es que los seguros siempre han estado presentes para hacer frente a estas situaciones complejas y a través del apoyo financiero que otorgan, contribuyen a la recuperación ante diversos siniestros. El que tiene el lugar más relevante, aquí estamos viendo estos eventos con millones de dólares para poder comparar. Tenemos que la pandemia ocupa el lugar número 1. El huracán Vilma en 2005 tiene el lugar número 2. Y fíjense, recientemente el huracán Otis, pues ya se coló en el lugar número 3. Entonces, bueno, aquí es bien importante que señalemos que realmente esta es la razón de ser del seguro, el poder pagar y apoyar a las familias mexicanas, a las empresas, a los gobiernos, pues para recuperarse ante este tipo de eventualidades. Y me parece que con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Tenemos una primera pregunta de Antonio Hernández del Universal. Adelante, Toño. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Toño, ¿cómo estás? Muy bien, Norma, ¿tú qué tal? Oye, Bien, bien. mi primera pregunta es mucho enfocada al tema de siniestralidad. Estaba viendo el reporte de la comisión al cierre de 2024 y vuelve a marcar un máximo histórico que los empezamos a ver particularmente a partir de la pandemia. Desde AMIS, ¿dónde están viendo ustedes estos mayores incrementos en siniestralidad? Ya nos expresabas un poco lo que está pasando en gastos médicos, autos también, etcétera, etcétera. Estamos hablando que son factores principalmente, Norma, de aumentos de precios, refacciones más caras, ¿o qué está pasando en el sector que estamos viendo estos niveles de siniestralidad? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, en gastos médicos, las cifras de la comisión también muestran que siguen creciendo pólizas, hay más asegurados. Tú nos mostrabas una gráfica que lo muestra año con año. ¿Tendrás el dato de 2024? Y para la AMIS, ¿cuál es el mayor reto en este sector que, como ya hemos explicado, no genera ganancias, a veces opera en pérdidas? ¿Cuál es el reto considerando los factores de inflación médica, padecimientos cada vez más caros? Hay para la industria, no sé si incluso ya estén aplicando medidas para hacer que este producto pues siga creciendo en la industria. Esas son mis preguntas. Gracias. Y muchísimas gracias. No, fíjate, al contrario, yo creo que por un lado estás señalando que parecería ser que hay un monto histórico de pago de siniestros, ¿no? Según lo que señala la comisión. Yo lo que te diría es, aquí hay que verlo por dos lados. El sector asegurador ha estado creciendo y el sector asegurador tiene, pues, a lo largo de estos últimos años, pues ha también venido ocupando lugares mucho más preponderantes. Si te fijas, estamos al cierre del 2024 con un monto de primas, es decir, el tamaño, como mediríamos nosotros el tamaño del sector, de cerca de 908,789 millones de pesos, comparado contra las primas del año inmediato anterior de 775. Entonces, pues tiene lógica que mientras más grande sea el sector, mientras más personas, bienes, etcétera, estemos cubriendo, pues también la siniestralidad crezca. Afortunadamente, la siniestralidad, yo te diría que viene creciendo, pero uno de los compromisos que tiene el sector y la razón de ser, pues es justamente
el poder hacer frente a todas estas obligaciones. Entonces, pues no habría nada incongruente en señalar que efectivamente la siniestralidad, pues es de las siniestralidades más altas. ¿Por qué? Pues porque el sector es más amplio y pues tiene que ir reflejándose también de esta manera el crecimiento del sector en ir pagando más siniestros. Cuando hablamos ya de algunos ramos en particular, yo destacaba, por ejemplo, los seguros de vida. No, los seguros de vida efectivamente se ha pagado también de manera muy importante, pero es porque tenemos mayor número de personas aseguradas. Ahí sí resulta pues prácticamente de manera directa. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de accidentes y enfermedades, y en particular de gastos médicos, pues lo que también podemos ver es que los siniestros han venido creciendo, pero esto también tiene que ver con muchísimas situaciones, ¿no? Tenemos mayor número de personas aseguradas, lógicamente crece el monto de siniestros pagados, pero también hay otro tipo de factores, ¿no? En cuanto al uso que se hace, pues, de los servicios, tanto médicos como cualquier atención que requieren las personas. Y esto, pues sí está relacionado con muchísimos factores. La parte de gastos médicos, como hemos señalado, es multifactorial. Sí nos preocupa cuando estamos viendo el, el índice combinado, donde se reflejan los gastos de la empresa con respecto a la prima que cobra. Lo que yo sí diría es que efectivamente ha habido pues un incremento. Sí, las compañías están más que preocupadas, ocupadas en tratar de ver cómo se hace sostenible este ramo. Nosotros hemos tenido como AMIS acercamiento con distintos proveedores médicos, hemos trabajado en conjunto también con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y con el Consorcio Mexicano de Hospitales para ver cómo podemos hacer para apoyarnos en conjunto y poder, pues, trabajar en utilizar mejor todos los recursos que tenemos. Si bien nosotros no somos proveedores de servicios médicos porque no tenemos ni clínicas ni nada de esto, pues somos financiadores y somos facilitadores para que las personas puedan resolver y atender cualquier situación, ¿no? Estamos hablando de situaciones, eh, pueden ser enfermedades crónico-degenerativas, donde la persona requiere medicamentos de manera periódica. Entonces, pues nos hemos acercado con los distintos proveedores para tratar de ver cómo, pues, en conjunto encontramos algunas soluciones. Y yo te diría, pues es en lo que estamos trabajando, más que estar preocupados, pues estamos ocupados en hacer sostenible este ramo a lo largo del tiempo. Y bueno, no tengo cifras del 2024 todavía, porque las compañías tienen que entregar bases de datos con toda la información estadística, la entregan y la van preparando. La Comisión de Seguros, pues les otorga prácticamente los primeros 6 meses de este año para que vayan entregando poco a poco la información. Entonces, nosotros todavía no tenemos esas cifras. Es muy probable que ya por ahí de septiembre, octubre, pudiéramos comenzar a reportarles el número, pues ya un número preciso de tanto personas o bienes asegurados. Nada más, Norma, en esta parte de los acercamientos que han tenido con otras organizaciones involucradas en el tema de gastos médicos, Ah, qué se estaría buscando? O sea, que tener productos más baratos, insumos más baratos, ¿hacia dónde se está enfocando esta estrategia por parte de AMIS? de AMIS nos estamos enfocando en poder trabajar a lo mejor sí, en ver cómo logramos contener algunos costos. Eh,
Y resulta bien interesante porque podemos hacer sinergias interesantes, por ejemplo, con algunos proveedores de servicios. Sabemos, por ejemplo, y esto nos lo han platicado los hospitales, ¿no? Por ejemplo, los fines de semana no se utiliza tanto el quirófano. Entonces, ellos tienen también una capacidad sin utilizar y eso, sin duda alguna, pues es un costo fijo que tienen los hospitales. Entonces, nosotros lo que estaríamos procurando con ellos es también ver en qué momento podemos también apoyarles a abatir ciertos costos para poder nosotros, pues, tener este tipo también de situaciones reflejadas desde el lado de la siniestralidad. Entonces, pues sí estamos buscando todo esto y hemos trabajado también con otro tipo de proveedores para tratar de optimizar de mejor manera, pues, el uso de la atención médica, de medicamentos, de, pues, no sé, de otro tipo de insumos para que también los asegurados aprovechen de mejor forma sus sumas aseguradas, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros haciendo y finalmente, pues, es algo en lo que estamos trabajando y colaborando. Mil gracias, Norma. No, de nada. Muchas gracias, Norma. Charlín Domínguez de Reforma. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Charlín, ¿cómo estás? Gracias, Norma. Bien, todo bien. Espero que ustedes también. Norma, nada más, aclárame una cosilla, pues justamente por lo que comentabas de lo de las pólizas de gastos médicos. ¿Se puede decir entonces que están operando, digamos, este seguro en números rojos? Esa es una. La otra, sí quisiera hacer énfasis en cuál es bueno, saber más bien cuál es el plan de trabajo específico que hay para acabar con esta parte de los sobrecostos en las pólizas de seguros de gastos médicos mayores. A principios de este mes, la Asociación de Agentes de Seguros comentaba que pues hay mucha corrupción, ¿no? En los hospitales. A mí me ha tocado vivirlo también, lo he visto también, ¿no? Que hay muchas malas prácticas de que pues cobran cosas que no son, les inflan los precios y eso termina afectando no nada más a nosotros como usuarios, sino también sigue dañando la reputación de las compañías. Entonces, ahí específicamente, ¿qué están haciendo? Va muy ligado a la iniciativa que salió hace unas semanas sobre poner un tope de precios. Entonces, saber ahí realmente cómo van a proceder y si hay realmente un plan de trabajo, o sea, que no sea nada más como pues estamos trabajando y después se pierde el tema, ¿no? La otra que quiero consultar es, al parecer, Banjico pues ya, digamos, está como en recta final de reducir las tasas de interés. Me parece que por ahí las aseguradoras pues sí tienen márgenes de ganancia muy grandes por las inversiones. Entonces, saber nada más qué viene para las aseguradoras con este ciclo de recorte de tasas de interés. A lo mejor empiezo por la última pregunta, que es mucho más sencilla, ¿no? Yo lo que te diría es, y lo que pasa es que tú eres a lo mejor muy jovencita, las compañías de seguros, vaya, el negocio de la compañía de seguros no es obtener ganancias de las inversiones. Ese no es el negocio. El negocio de la compañía de seguros es calcular adecuadamente, pues, tener modelos para medir los riesgos que está enfrentando y, pues, cobrar de acuerdo a esos modelos en los que está estimando cómo se va a comportar la siniestralidad de determinados ramos. En algunos casos, y tú lo sabes, puede ser complicado, como en la parte de huracanes, etcétera, pero afortunadamente las compañías de seguros cuentan con modelos que les permiten y con información histórica ya también muy relevante, que les permiten ir cada vez acercándose mejor, pues, a un conocimiento de los riesgos. Y entonces, esa parte yo creo que es muy relevante y se ha ido reforzando cada vez más toda esta situación. Entonces, el el que una empresa invierta, no necesariamente quiere decir que esos intereses van a cambiar o son los que mejoran la rentabilidad. ¿Por qué? Porque
normalmente aquellos productos, por ejemplo, los productos de vida de largo plazo, las compañías de seguros consideran el ir incrementando la reserva con una tasa de interés técnico, que es la que las compañías obtienen al invertir. Y esto es en beneficio del asegurado. Entonces, vaya, yo te diría que eso también está previsto dentro de las notas técnicas, dentro de la prima, porque las compañías asignan una parte de ese rendimiento a las pólizas. Y en las pólizas de corto plazo, como autos, gastos médicos, etcétera, pues el rendimiento que puedes obtener pues es un rendimiento de muy cortito plazo. Entonces, tampoco es algo que yo te diría que afecta directamente a las compañías. Y te digo, a lo mejor esto se nos olvida porque son ustedes muchísimo más jóvenes, pero nosotros hemos, como sector asegurador, sorteado distintas etapas con distintos niveles de tasas de interés y distintos niveles de inflación. Y cada compañía pues va considerando todos estos efectos a lo largo del tiempo. Yo recuerdo cuando entré a trabajar a una compañía de seguros, había había inflaciones arriba de 100% y las tasas de interés también. Entonces, vaya, afortunadamente ha habido una contención, la inflación está en niveles muy, muy controladitos y pues también las tasas de interés, pues de unos 2 dígitos máximo y eso cuando nos está yendo bien. Ahorita no tenemos esos problemas a los que yo me refería, por ejemplo, de finales de los 80. Entonces, pues realmente bajan, le quitan un poquito a la tasa, eso no afecta a las compañías de seguros. Te digo, está dentro de sus propias estrategias, dentro de sus propios modelos, y no hay nada que pudiese desequilibrar todo. ¿No? Ok. Y vaya, te digo, afortunadamente, pues cuando hacen algún recorte, dices, ay, sí, pero ahorita son recortes, pues realmente muy controlables y son, pues todo ello está perfectamente modelado. Entonces no hay mayor problema. Cuando hablamos de ramos que pueden ser complicados, pues los ramos de gastos médicos tradicionalmente pues han tenido su complejidad. La situación que estamos enfrentando ahorita no es una situación nueva, es una situación en la que ya viene presentándose pues cierta dificultad en cuanto a, no diría yo, manejar números rojos, pero sí cuando hablamos de un índice combinado que te dice qué tan equilibrados están los gastos con los ingresos que recibe la compañía para poder hacer frente a esto, pues siempre estamos en niveles en donde estamos tratando de mantener un equilibrio. Y no necesariamente, vaya, no es algo nuevo, ni tampoco es una situación que solamente se presenta en México. Yo te podría decir que prácticamente en todo el mundo los seguros de gastos médicos están enfrentando un problema de sustentabilidad. ¿Por qué? Pues porque son seguros de vigencia anual, seguros que van creciendo, cuya prima va creciendo, pues en función de los riesgos que enfrentan las personas. Y conforme las personas se hacen mayores o nos hacemos más grandes, pues vamos enfrentando otro tipo de enfermedades y otro tipo de situaciones que deben de verse reflejadas en ese riesgo. Pero te digo, no es una situación solamente en el caso de México, no es una situación única de este tipo de riesgos y pues sin duda alguna es una preocupación que tienen los diversos congresistas, ¿no? A lo largo del tiempo han tratado de encontrar algunas soluciones, pero te digo, es una situación pues que se está revisando con muchísimo cuidado, con mucho detalle, para poder seguir ofreciendo este tipo de seguros. ¿Qué es lo que ha pasado cuando finalmente no se logra? Es un reto. Y te digo, en algunos países lo que se ha hecho es tratar de tener seguros de largo plazo, pero estos seguros de largo plazo comienzan pues desde que la persona es joven y el riesgo no es un riesgo latente a una enfermedad,
y se cobra más para tener un sobrante e ir conformando un ahorro. En México, pues desafortunadamente no tenemos ese tipo de productos, no se tienen ese tipo de soluciones tan visibles, pero podría buscarse alguna solución de ese estilo. Y yo te podría decir que pues a nivel mundial se están buscando soluciones de este estilo, se han hecho muchos estudios y bueno, pues son de las cosas que tenemos que ir evaluando. Finalmente, pues te digo, es una preocupación, se entiende la preocupación, pero también hay que ir viendo, pues, que conforme las personas se hacen mayores, afortunadamente en México, pues la esperanza de vida va creciendo, pero también, pues tenemos que irnos preparando para llegar a esa edad, pues en una situación mucho mejor, ¿no? Yo creo que es un problemita que podríamos también ir atacando y se podría ir resolviendo, pues con un poco más de visión de largo plazo, y es en eso en lo que estamos trabajando. Ok, Norma, muchas gracias. No, al contrario. Ernesto Gloria de Enfoque Noticias. Adelante, Ernesto. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Norma, quiero preguntarle si ustedes tienen un estimado de reducción en el sector por esta desaceleración económica que tanto se habla, habrá en nuestro país. Hay quienes dicen incluso que habrá una recesión como la OCDE, que señala afectaciones para este año y también para el siguiente. ¿Si han visto ya una mayor cautela o en su caso mayor apetito por consumir productos que eventualmente garanticen su subsistencia ante la ocurrencia de este escenario? En otro tema, preguntarles si ustedes ven algún riesgo en el cambio que se avecina dentro del Poder Judicial, con la elección que va desde hasta jueces hasta ministros de la Corte por el tema de las pensiones. Se prevé que algunos de estos miles de personas, bueno, pues pidan su pensión de retiro. ¿Ustedes ven algún riesgo en esto? Y ya finalmente, en el tema de los seguros de gastos médicos mayores, ¿notan algún componente derivado del deterioro del sistema de salud público? ¿Han visto algún impacto en ello que impulse una mayor preocupación por contar con esta garantía ante la falta de servicios? Y ya si tuviera, Norma, alguna cifra para compartirnos de cómo está la contratación de este servicio a nivel internacional, a lo mejor con países de la OCDE, ¿qué tan lejos estamos de ellos o qué tan cerca? Muchas gracias. Y bueno, mira, yo creo que podríamos empezar como a desmenuzar un poquito toda esta situación. Afortunadamente, yo lo que te diría es, si se prevé tal vez alguna desaceleración en la economía en general, pero yo, por lo menos las cifras que he visto, todavía señalan un crecimiento positivo. Entonces, el sector asegurador es muy resiliente a todo ello. Mientras haya un crecimiento positivo y mientras haya obras, etcétera, pues el sector asegurador sigue teniendo una expectativa de crecimiento muy importante. Si bien el año pasado crecimos, pues lo que yo les mostraba, pues cifras en 2 dígitos, para el próximo año estamos previendo que pueda seguir habiendo un crecimiento en términos nominales tal vez cercano al 8 o 9%. Eso es lo que tenemos como perspectivas. Y vaya, los ramos en donde prevemos nosotros que siga habiendo crecimiento son la operación de vida, con crecimientos más o menos cercanos al 13%, todo lo que tiene que ver con accidentes y enfermedades cercano al 12%, daños en general, sin autos, un 8.6%, automóviles, 12%, y en pensiones estamos viendo que tal vez nos quedamos en cifras muy parecidas a las de este año. Entonces, los crecimientos podrían ser cercanos a medio punto porcentual. Esto es interesante, ¿no? Porque nosotros sí estamos considerando que el sector va a seguir con muchísimo dinamismo. Y bueno, yo lo que te podría también comentar es que, pues,
va a haber un dinamismo en el sector, seguimos tratando de crecer, se sigue haciendo pues mucha difusión de la cultura del seguro y las personas también saben que necesitan contar con este tipo de protección. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues te digo, más que tener alguna cifra o más que ver qué está pasando en general con el sistema de salud en México, lo que yo te podría decir es que las personas sí tienen mucha mayor conciencia en cuanto al aseguramiento que debe de haber. México tiene todavía una gran brecha que cerrar. Yo te podría decir que México, pues tenemos, si hablamos en general de la participación del seguro con respecto al PIB, que se conoce como nivel de penetración, estamos en niveles cercanos al 2.7, 2.8%. En países de la OCDE, estamos hablando en promedio de un 9% de penetración del seguro. Y esto, pues, te habla de la brecha que habría que cerrar. Cuando estamos comparando con países de América Latina, la participación de las primas con respecto al PIB está en niveles cercanos al 6%. Entonces, aquí habla mucho del papel que tiene el seguro y de qué tanto nos falta seguir creciendo para poder ofrecer coberturas. En cuanto a la participación de los seguros, en general, de los seguros de gastos médicos, de los seguros de autos, etcétera, pues también depende mucho de las políticas públicas que han impulsado el crecimiento del seguro en otras partes del mundo y del papel que juega, pues, el seguro dentro de estos mecanismos de política pública. Entonces, pues yo lo que sí diría es que, pues nosotros formamos en cierta manera parte de una cadena de valor cuando estamos hablando, por ejemplo, de proveedores de servicios, de insumos, por ejemplo, en el caso de talleres, hospitales, servicios funerarios, etcétera, pues lo que tendríamos que hacer nosotros es seguir trabajando y seguir apoyando, pues para que haya mejores prácticas. Y dentro de estas mejores prácticas, sin duda alguna, pues este tipo de políticas públicas que ayuden a tener un sector mucho más consolidado y siempre cuidando la mutualidad y ofreciendo mejores servicios, pues nos puede permitir un ganar-ganar. Eso es lo que yo te podría mencionar. Gracias. Solo faltó lo del tema de los pensionados del Poder Judicial, si ustedes ven algún riesgo. Así que realmente nosotros como sector asegurador, más que ver algún riesgo, cuando se prevé que haya más pensionados, si son pensionados o del Seguro Social o del ISSSTE, pues esas personas retirarán del Afore los ahorros y esos ahorros se transfieren pues a las compañías de seguros para poder pagarles la pensión. Entonces, pues no vemos nosotros ningún riesgo. Por el contrario, la propia dinámica poblacional y la propia dinámica de la pirámide poblacional, pues lo que está haciendo es que cada vez más lleguen más pensionados al sector asegurador. Entonces, pues no le veo riesgo. Gracias, Norma, muy amable. No, de nada. Sobre todo si ya tenían ese derecho, pueden ejercerlo, ¿no? Está bien para el sector. Muchas gracias, Norma. Jordan Saucedo de Milenio. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha muy bien. Hola, Norma. Yo principalmente nada más tengo un par de preguntas. Dentro del AMIS para la próxima temporada de huracanes, si bien todavía no entra la primavera al 100%, ¿qué están esperando para la próxima temporada de huracanes en cuanto a impacto de ciclones? También si ya tendrían algún estimado de cuántas pérdidas podría haber en esta temporada de este año. Y además también si ya tienen datos dentro del AMIS de cómo le fue al sector justamente con la temporada pasada de 2024 en cuanto a daños, cuánto cubrieron las instituciones de seguros y pues esas serían mis preguntas. Gracias. Muchas gracias. Oye, preguntas bien interesantes, ¿eh? Y qué bueno que hablas de esto de la temporada de ciclones. Todavía no comienza, pero sin duda alguna
pues estamos, dado el cambio climático y dado, pues, lo que hemos observado en los últimos años, sin duda va a haber algún impacto en la parte de huracanes. Y lo que yo te podría decir es, no tenemos así todavía una estimación. Sí se cuenta con un modelo, pero el modelo finalmente lo que te dice es en dónde podría haber huracanes y justamente con estos modelos las compañías calculan la prima para poder enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué se prevé? Pues que finalmente sí haya pues algún riesgo. Lo que yo te podría decir también de manera muy contundente es que estamos trabajando muy de cerca, pues con distintos estados para poder transmitir cuál es la cobertura que las personas requieren, las familias, las empresas, los gobiernos, etcétera. Y pues próximamente vamos a tener una feria del seguro y unos talleres en Guerrero para poder pues permitir que las personas conozcan mejor cuáles son las coberturas que necesitan y pues qué compañías son las que les pueden ofrecer. Fíjate, en 2024, donde no se presentaron huracanes, el sector protegió a los asegurados por 2,000 millones de pesos. Entonces, esto también deja de manifiesto que es muy importante contar pues con este tipo de protección. Si hablamos, por ejemplo, del año previo en donde tuvimos al huracán Otis, estábamos hablando de 40,000 millones de pesos. Entonces, con independencia de alguna estimación o no, porque te digo, estas cosas son muy inciertas, lo relevante es sí tener coberturas para riesgos hidrometeorológicos, para huracán, para terremotos, etcétera. O sea, siempre estamos expuestos y el territorio mexicano pues también está expuesto a siniestros pues de cualquier tipo de la naturaleza. Por eso nosotros estamos trabajando mucho en tratar de reducir la brecha del seguro, promovemos la cultura del aseguramiento integral de daños y por eso es que estamos trabajando en todo esto. Te digo, parecería mentira el año pasado que dicen, ay, no hubo grandes huracanes ni grandes cosas. 2,000 millones de pesos es lo que pagó el sector. Esto es lo que te podría comentar, ¿no? Vale, Norma, muchas gracias. No, de nada. Gracias, Norma. Tenemos otra pregunta de Jordan Saucedo de Milenio. Ay, no, perdón. Perdón. Es la persona que acaba de pasar. Roxana Hernández de Yo Agente. Roxana, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, ya, Roxana, gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Y fíjense que la pregunta que quería hacer es si hay algún tipo de previsión que el sector esté tomando con respecto a las acciones que se están llevando a cabo por parte de Estados Unidos de la imposición de aranceles, o si hay algún tipo de repercusión para el sector debido a esos mismos aranceles. Es interesante tu pregunta, Roxana. Los aranceles, de acuerdo a lo que al Tratado de Libre Comercio, no aplican a servicios financieros. Entonces, pues, la respuesta sencilla sería no vemos ninguna repercusión pues, en el sector asegurador por este motivo, ¿no? Excelente. Y en el caso de el usuario final, por ejemplo, en el caso de los automóviles, si hay algún incremento en el acero, ¿eso también vendrá a implicar algún cambio en los costos del seguro? Mira, también yo te diría que la respuesta sencilla tendría que ver con el valor que tenga el propio automóvil. Sobre todo, pues nosotros aseguramos
el automóvil, bueno, no nosotros, perdón, las aseguradoras ofrecen cobertura, distintos tipos de cobertura a los vehículos cuando están saliendo, por ejemplo, de la agencia. Algunos ofrecen el valor de reposición durante un periodo determinado, ¿sí? En algunos otros casos, pues el valor, pues tomas el valor inicial y luego pues se va depreciando conforme va pasando el tiempo. Si los vehículos por este motivo tuvieran un incremento, pues lógicamente la suma asegurada crece y la tarifa tendría que verse reflejada de esa manera. Pero vaya, pues aquí estamos hablando de supuestos, ¿no? Conforme vamos viendo mayores costos, o por ejemplo, y esto ocurre pues con cualquier tipo de vehículo, etcétera, ¿no? A mayor número, a mayor suma asegurada, pues podría haber pues un incremento en la prima, pero tendría que ser porque pues estoy asegurando un riesgo mayor. Excelente, muchísimas gracias. Y lo que te diría también es, esto es muy claro, por ejemplo, para coberturas que tienen que están relacionadas directamente con el valor del vehículo, a lo mejor con el reemplazo de alguna pieza, con el robo, etcétera. Pero puede haber otras coberturas que no necesariamente dependen del valor del vehículo. Estoy pensando, por ejemplo, en una responsabilidad civil, ¿no? Donde puedes generarle un daño a un tercero, no necesariamente tendrá que incrementarse por ese motivo. Entonces, vaya, aquí las compañías justamente toman en cuenta todos estos factores para poder otorgar pues para poder hacer un cálculo de la prima. No, yo te diría, los seguros de responsabilidad civil y de protección a víctimas, pues muy probablemente no se van a ver afectados por todo esto. De acuerdo, muchísimas gracias, Norma. No, al contrario. Gracias, Norma. Y tenemos una última pregunta de Emanuel Mendoza de 24 horas. Adelante, Manuel. Creo que no se escucha. La voy a leer, a ver si mientras dice, ¿están listos y con capital hacia el verano que empiezan los huracanes? ¿Y cómo ha crecido el aseguramiento de vehículos asiáticos en el primer trimestre del año o al cierre de 2024? Mira, la primera pregunta es, las compañías de seguros, por ley, siempre deben de tener un capital suficiente para enfrentar los riesgos a los que están expuestos. Y como mostraba en una de mis láminas, el sector asegurador en este momento tiene 3.5 veces el capital requerido por ley. Este capital, pues sin duda, le permite enfrentar los riesgos a los que puede estar expuesto, huracanes, Dios no lo quiera, ¿verdad? Sismos, etcétera. Pero el capital está, el sector es solvente, el sector está ahí, y vaya, afortunadamente, pues creo que los últimos eventos que mencionaba yo, como por ejemplo COVID, el huracán Otis, John, etcétera, pues han demostrado que el sector está preparado y hoy pues trae niveles de capitalización muy por encima de lo que marca la regulación. Entonces, pues eso nos permite, sin lugar a duda, pues estar tranquilos, ¿no? De que así va a seguir siendo. Y la segunda pregunta tenía que ver con lo de los vehículos o marcas, ¿no? Fíjate que yo Sí, no Norma. tengo, en este momento no te podría yo decir exactamente por marcas asiáticas. Lo que yo sí te puedo decir es que el aseguramiento de vehículos en general está creciendo a una tasa cercana al 10%. Y esto se ve reflejado prácticamente en todo tipo de vehículos, con excepción, por ejemplo, de las motocicletas. Yo te diría que este 10% de incremento, pues incluye vehículos de marcas tradicionales y marcas nuevas, como podrían ser las asiáticas, ¿no?
Muchas gracias, Norma. Pues les agradecemos mucho a todas y a todos que se hayan sumado a esta conferencia de prensa y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.